Chayaykamu, Rimarininchi, informativo regional. Uyariway sapapunchaw kay orata, kay wayra wasintakama, yatana kaq kamachikuynintakama. Kaypi merimasun tukuyricha huyakuykunata, llaqtanchikpata, Peru suyunchikpata, hinaspa huklawkunamantapas. Imam kaqta, mana pantachinakuspa. Chaynaqa lliw yanakuychik, hinaspa kichaychik uyarinata, uyariwanaykichikpa. Tarcisio Quispe, willarimusunkichik, chaynaqa hayakamuy, willakamuway, utaq asuykamuy rimarinata. Alintuta wawqillaykuna panillaykuna alintuta kaqaychaykaramunchik ñariki rimarininchik nisqan programallanchikwan kunantuta kunantarikullachkanchik rikiskay chunka pichqan febrero quilla horanchikpas 8:06 de la noche qajayriki kay piña tarikullachkanchik kay wayra wasintakama. Yanaja, saludos a Denis Choquecawa, gerente de la radio, con Alariki Paipas, enlace en Iskandaroy Kulangia a través de Radio Agricultura 89.7 FM, Radio Agricultura Vinchos 89.7 FM, Huamanga Yachtapañata, Radio Agricultura Ayacucho 100.5. Chayna Jariko Ojilagona Palegona, Ajariki ña Kai Piña Tarikulachkan, Tajriki invitadunchik, Kai Pin Tarikulachkan, Mistipichi Kirimana Kanja, Doctor Nchiguan, Kai Mikasa, Doctor Hiro, Rico Ojichalay, Pan, Nichalay, Iro, Mamalay, Mama, Zotinta Gamay Pantazuncho. Iro Chagua, Pai Mirike, Kunan, Kai Waira, Wasinchik Manchay, Kamulan, Hinas Pariki, Paiwantah, Parlari, Suncho, Ojilagona Palegona, Imamanta, Pai Mikerichkasja como senador nacional, Kai partido político Fe en el Perú, Nishantakama. Yenaja, muy buenas noches, doctor Hiro Chagua. Jamia kay Wairawasi Uyari Juan Parinchikunata, a través de redes sociales, Facebook y YouTube, Nishantapas. Paikunata Rima Kuikuy Kichuatpipas, Mistichapipas o Giro. Adelante, doctor Hiro, con sus saludos. Bien, muchas gracias, Tarcisio. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá en tu programa, Rininchik, ahí en Radio Agricultura. Un saludo a toda tu audiencia, a todos nuestros hermanos que nos están escuchando. Ya no aquí a responder tus preguntas, Roji. Gracias, doctor Hiro. No sé si los oyentes conocerán su trayectoria, pero sí yo conozco su trayectoria. Usted ha sido etnocacerista del famoso Andahuaylazo. También es conocido de que ha pertenecido al partido de Antauro Humala, conocido como Frente Patriótico Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros. Pero ¿qué ha pasado? Como es de conocimiento público, el Poder Judicial lo ha cancelado este partido, ¿cierto? También usted ha sido ya anteriormente congresista por el partido Unión por el Perú. ¿Qué nos puede hablar su experiencia acerca de haber pertenecido a estos dos movimientos o partidos políticos nacionales? A ver, yo solamente he pertenecido al partido etnocacerista. Después he estado como invitado para el momento electoral del PP. Así es mi trayectoria, y actualmente participo en un partido nuevo que es Fe en el Perú. Fe en el Perú, perfecto. Usted
También durante su trayectoria, principalmente con este pandemia, llamado pandemia, ha sido antivacuna, ¿cierto? Incluso ha hecho varias protestas y aquí en Ayacucho ha habido también un grupo organizado que promovía ¿no? Que no hay que vacunarse porque eso es el plan de los élites. Entonces, ¿aún sigue con esa idea, doctor? Mira, ante todo yo soy un nacionalista, soy un etno ultranacionalista y los nacionalistas siempre ponemos por delante intereses nacionales, la nación antes que todo. Eso desde el año 2020 se ha evidenciado que pone en peligro la vida. Doctor, disculpe, doctor. Su señal me parece que el audio no transmite bien. No sé si podría buscar una señal mejor. Parece que tenemos cortes en el audio. A ver, ahí me escuchas. Sí, perfecto. ¿Se me escucha? ¿Se me entiende bien mejor que antes? Sí, aquí. Sí, perfecto. Continúe, doctor. Ya, porque yo te estoy escuchando perfectamente, ¿eh? Como te decía, ante todo yo soy un nacionalista, ¿no? Y los nacionalistas lo que ponemos por delante es siempre la nación, ante todo. Y durante la pandemia, desde el año 2020, se ha puesto en evidencia un proceso de transhumanismo que está afectando a nuestro país, a nuestra población. Y esto, como te reitero, enfatizo, pone en peligro la vida de la nación. Entonces es obligatorio, es ineludible para un nacionalista enfrentarse al proceso del transhumanismo, porque, como te digo, esto afecta directamente a la vida de la nación. Entonces, obviamente, un nacionalista tiene que estar acá y en este proceso de este transhumanismo que impone a través de vacunas con armas biológicas. Si tenemos un poco de cortes en el audio. Bueno, continuamos. Entonces, usted se considera un antitranshumanista. Así lo hemos entendido. Quiere decir que no está de acuerdo con las ideas globalistas que se viene imponiendo a través de la ONU y otras organizaciones, ¿cierto? Y también, ¿no? De acuerdo a lo que hemos visto, usted cuando ha sido congresista de la República, sea invitado parte de Unión por el Perú, usted ha votado por la vacancia de Martín Vizcarra, que esa fecha era presidente del Perú. ¿Por qué usted tuvo esa votación? Porque vemos, antes de que Martín Vizcarra haya cerrado el Congreso, había más de 70 congresistas fujimoristas que estaban destruyendo el Perú a través del Congreso. Cuando Martín Vizcarra cerró el Congreso, llamó a elecciones, y usted fue parte de ese equipo de congresistas que entró en esa elección, y lo que han hecho es vacar a Vizcarra. ¿Cuál fue el motivo para su elección? ¿O cuál fue el motivo para que usted pueda dar su voto para la vacancia de Martín Vizcarra? Vizcarra, igual que todos los presidentes, están puestos ahí para dar un entretenimiento a la población. El entretenimiento es que toda la población esté apoyando o bien a la izquierda o bien a la derecha, o bien a Fujimori o bien a los antifujimoristas. Entonces, así se da ese entretenimiento. Entonces, parte del teatro es el cierre del Congreso, donde después no ha venido a haber algún cambio estructural, como por ejemplo podría ser la resolución del
de la cuestión constitucional, realmente hacer los cambios estructurales que el país merecía, pero no, simplemente Vizcarra como parte del lado de los caviares, simplemente en oposición al lado de la derecha, de los políticos tradicionales de la derecha, simplemente se enfrentó a los fujimoristas y punto. Nosotros no somos del bando ni de los caviares, ni de la izquierda, ni de la derecha. Para nosotros, para los nacionalistas, estos simplemente son unos traidores, unos títeres, y cualquiera de los dos, sea de izquierda, de derecha o cualquier caviar, iba a entregar a nuestro país a las manos del globalismo, entregando a la población para que se sometan a un experimento masivo con armas biológicas, con grafeno, con sustancias nanotecnológicas, y eso es lo que estaba ocurriendo. Hubiese estado ahí Vizcarra, o hubiese estado ahí Marta Moyano, o hubiese estado ahí cualquier fujimorista o algún presidente de derecha o del centro, igual siempre hubiera votado y apostado, empujado para que hubiese una vacancia contra cualquier traidor de turno que estuviera en el Ejecutivo, entregando a nuestro país al globalismo, sometiendo a nuestra población a estas restricciones y descalabrando toda nuestra economía nacional, como lo hizo Vizcarra, endeudándonos más de 100 años para comprar esa basura de vacunas y todas las restricciones que hizo, todo ese plan de Reactiva Perú que enriqueció a la oligarquía limeña blanca y empobreció al 80% de peruanos cholos informales. Eso era Vizcarra. No tiene ningún mérito simplemente cerrar el Congreso. Entonces hay que vacar a todos los presidentes, porque a partir de esa fecha, recuerda, doctor, que se ha venido vacando a los presidentes. 10 años, 8 presidentes, 2 electos por el pueblo y 6 electos por el Congreso. Y usted fue parte de ello. Sí, de mi parte, este proceso de inestabilidad en el que nos encontramos es simplemente parte de la situación colonial en que vivimos desde hace 2 siglos, como república, y desde hace 5 siglos, desde 1532. Nosotros no hemos vuelto a ser un país libre y soberano. Siempre estamos acá o bien gobernados por un títere de izquierda o de derecha, pero siempre obedeciendo al globalismo, siempre atrapados como estúpidos en economía, comprando dólares por miles de millones para salvar la Reserva Federal de Estados Unidos, como lo hace el BCR desde hace 20 años con Julio Velarde. O sea, somos una colonia. No pasa nada si es que cambiamos de presidente de la izquierda o de la derecha. Si es que realmente no nos liberamos como país, no dejamos de ser un Estado colonial. Entonces, ¿qué propone? ¿Qué propone Fe en el Perú, al cual pertenece usted? ¿Qué propone usted para que haya cambio? Para que no estemos en este sistema que usted llama un sistema globalista, un sistema en el cual nosotros solamente somos el patio trasero de Estados Unidos. Justamente, primero que nada, tenemos que asegurar la vitalidad de la nación. No podemos nosotros dejar de lado este proceso de transhumanismo que va a terminar convirtiéndonos en una nación de mutantes, de ciudadanos estériles. Prácticamente una población que ha vivido más de 5.000 años está a punto de convertirse en una sociedad inviable. Entonces, este proceso de transhumanismo tiene que detenerse. Terminado este proceso de transhumanismo que pone en peligro la vida de la nación, tenemos que volver a la disyuntiva de si ser un país libre o ser un país esclavo, sirviente, como lo hemos sido desde hace 5 siglos. Eso pasa por desglobalizar el país, quitarnos las ataduras del globalismo. Estamos hablando salir de la ONU, salir de la Reserva Federal de la Reserva Federal de Estados Unidos. Desglobalizar el país implica salir de la OMS, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. Entonces, ya le hemos entendido que usted es antitranshumanista, antisistema, también usted mismo lo ha dicho, es nacionalista, y debemos salir de todo ese sistema. Doctor, otra pregunta. ¿Usted ha leído el plan de gobierno del partido Fe en el Perú al cual pertenece?
Claro. ¿Qué indica en su plan para que haya este cambio? ¿O qué propone? Bien. Primero que nada, el que te habla no es la primera vez que está postulando. Yo cuando postulé y llegué al Congreso, la vez anterior, postulé en un partido tradicional como UPP, cuyo plan de gobierno tampoco me satisfacía plenamente tal cual como es mi identidad política. Sin embargo, en el Congreso de la República, mientras fui congresista, me opuse tenazmente a todo este proceso de profundización del globalismo en nuestro país, de la aplicación del proceso de transhumanismo en nuestro país. Entonces yo te digo, yo respondo por mí. El Partido Fe en el Perú es una suerte de alianzas, de nuevas figuras políticas que no deben ninguna explicación a nadie porque no han participado en gobiernos como el Congreso de la República o el Ejecutivo y no están acusados nadie por corrupción. La suma de varios esfuerzos de personas nuevas en la política, llámese evangelistas, nacionalistas, tahuantinsuyanos, personas independientes que no son parte de la política tradicional, es Fe en el Perú. Y ellos tienen una posición más o menos general de proponer varios cambios en nuestra vida política como país. Exactamente el partido no propone como lo que yo te estoy hablando. ¿Para qué vamos a torcer o enderezar las cosas que no son? Entonces yo te digo, yo hablo por mí. Al partido lo respeto porque es la suerte, es el empeño de un colectivo, pero al cual, como te digo, no nos identificamos plenamente. Todos no somos homogéneos, ¿ya? Existen personas que, así como yo, son antivacunas, son antisistema, pero no, de repente ellos no tienen alguna posición clara, por ejemplo, al respecto del tema de la cuestión constitucional. Eso, por ejemplo, no está definido. Existen algunas personas como los que plantean que se adopten los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, que cualquiera que los lee pues está hablando cosas totalmente positivas, pero no están de acuerdo con los puntos que exige la ONU para cumplir esos objetivos. Estamos hablando de algunas metas específicas que tienen que ver con más endeudamiento, etcétera, etcétera, que si tú has leído esta resolución de la ONU del 2014 donde se establece los objetivos de desarrollo sostenible, seguramente estás totalmente en contra de eso, igual que yo. Entonces, te explico que el Partido Fe en el Perú no piensa exactamente como quien tú estás entrevistando. Doctor, usted ya lo ha mencionado, ¿no? Hay una agenda llamado 2030 que ya tiene ya sus objetivos ya establecidos, son 17 agendas o 17 objetivos, en el cual está hablando pues, de todos los temas respecto a la globalización. Y usted también ha mencionado de que en algunas partes no está de acuerdo, en algunas partes quizás, pero el partido por el cual usted va incluye los objetivos del desarrollo sostenible o el llamado Agenda 2030 dentro de su plan de gobierno. Y usted es antisistema. ¿Y cómo es eso, doctor? Y usted ¿qué va a poder hacer en el Congreso si es que llegara a ingresar? Usted estaría como una espina en el talón, hincando y no va a poder hacer nada, doctor. Entonces, ¿no cree que sería bueno que usted se hubiera juntado con personas con su misma idea, con su mismo pensamiento y de esa manera, claro, una sociedad colectiva, de esa manera se podía trabajar coordinadamente y hacer este cambio? Porque una sola persona no lo va a poder. Ya sabemos que este sistema actual
esté en manos de los de la derecha, del fujimorismo, etcétera, etcétera, que todos sabemos a través de las noticias. A ver, existen prioridades, como te dije. La prioridad número uno no es para nosotros la Constitución. La prioridad número uno no es para nosotros el sicariato o estos políticos corruptos que están encabezando siempre la mesa directiva del Congreso. La prioridad número uno para nosotros, para los antisistemas, para los antitranshumanistas, que a la vez somos recontranacionalistas, es conservar la vida de la nación. No veo en ningún partido político, veo a los luchadores que han peleado durante estos últimos 5 años en contra del transhumanismo. La dirigencia nacional del movimiento antivacuna está en Fe en el Perú. No veo otro espacio político independiente donde levanten las banderas de acabar con el transhumanismo en el Perú y conservar la vitalidad de la nación. No lo hay en ningún otro partido. Como te lo vuelvo a recordar, cuando yo postulé en el año 2020, también no encontraba un partido hermoso, bonito, bello, que abrazara los mismos ideales que quien tú estás entrevistando. Entonces, pero igual, eso no nos quita a nosotros nuestra naturaleza. Uno cuando llega a donde llegue, siempre va a defender sus ideales por los cuales ha nacido. Entonces, yo te digo, acá, en este partido, no es un partido perfecto, antisistema, revolucionario, como a todo el mundo le gusta, pero tampoco lo hay. De los 38 partidos que están en carrera, no veo a ninguno donde yo pueda encajar. ¿Me entiendes? Pero sin embargo veo que un conglomerado de antisistema, de antivacunas, de antitranshumanistas, están en Fe en el Perú. Y ahí es donde nos toca participar en este momento. Es el único partido que ha tenido la oportunidad o la dignidad de respetar este discurso antisistema, de tolerarlo y de incluirlo dentro de su conglomerado de participantes a esta postulación. No así otros partidos que huyen, que corren de hablar de lo que estamos hablando hoy, porque todo el mundo tiene miedo de incomodar al Jurado Nacional de Elecciones, a todas estas autoridades que nos van a revisar, que nos van a tachar, que nos van a evaluar. ¿O crees que es fácil hablar lo que estoy hablando? ¿Tú piensas que puedes escuchar a otro candidato hablar como te hablo yo? Y esto no digo ahora en campaña, lo he dicho siempre, desde que era muy joven, desde antes de entrar a la cárcel. En la cárcel, saliendo de la cárcel y antes del Congreso y durante el Congreso y después del Congreso sigo planteando lo mismo, compatriota. Doctor Giro, en el plan de gobierno del partido FI Esperanza, en la parte 2.5, ahí dice: articulación con los objetivos de desarrollo sostenible, Agenda 2030. 1. Fin de la pobreza. 2. Hambre cero. 3. Salud, bienestar, etcétera, etcétera. Y usted es parte de lo que es la salud. Y Agenda 2030 promueve la vacuna. Y es raro que los antivacunas estén con este plan que promueve la vacuna, pero dicen llamarse antivacunas. ¿Cómo es eso, doctor? Tú mismo lo has leído literalmente. Los objetivos de desarrollo sostenible, número 1, fin de la pobreza. Ya, ¿tú piensas de que yo estoy en contra del fin de la pobreza? Yo soy literal. Yo estoy de acuerdo con el objetivo número 1, número 2, número 3 del desarrollo sostenible. Es como que tú, mira, hoy día, mañana Porky hace una agenda, un acuerdo y propone mi agenda, no sé, 2050 o 2631, dice, entre tantos puntos, erradicación del alcoholismo, ¿ya? ¿Y yo qué voy a decir? Yo estoy de acuerdo con Porky, hay que erradicar el alcoholismo, pero yo le creo a Porky de que él va a erradicar el alcoholismo, no le creo nada, porque Porky es un alcohólico. Lo mismo pasa acá. Yo estoy de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible, pero yo, Hiro Chagua, ¿le creo a la ONU? ¿Yo le creo a estos políticos de porquería que están planteando la Agenda 2030? No. Pero yo sí, literalmente, estoy a favor del fin de la pobreza. ¿Me entiendes o no me entiendes, compatriota? Compatriota,
el objetivo 3, meta del objetivo 3 de la Agenda 2030. Ahí está bien claro. El punto 3b, facilidad y acceso a medicamentos y vacunas esenciales. Y si vamos a leer, ahí dice, es pro vacuna en la Agenda 2030. Y ustedes ustedes tienen como plan de gobierno pro vacuna, pero dicen no estar de acuerdo con la pro vacuna, son antivacunas. Y así podríamos uno por uno tratar lo que es la Agenda 2030. Claro, habla maravillas Agenda 2030, hablando del hambre cero, fin de la pobreza, y esta parte lo que es salud y bienestar. Y eso es lo que no entiendo, doctor. Si no estás de acuerdo, entonces, ¿por qué formar parte de este equipo? Ahí está, estamos hablando claramente, está en su plan de gobierno de Fe en el Perú, doctor. Quizás usted dice, no, yo no, pero es parte de ese equipo. Bueno, te lo vuelvo a repetir. Yo cuando postulé el año pasado, hace 5 años, yo llegué a ser congresista. Dime si yo respeté aquellas partes del programa de gobierno de UPP que pertenecen a la agenda global. A ver, di que yo pude hacer eso en el Congreso, que yo me sometí al plan de gobierno en la parte estrictamente de UPP donde se sometía a la agenda global. Nunca. Y así como yo, los antivacuna, los antisistema, no tenemos un partido hermoso, antisistema, bonito, revolucionario, no existe. Si hubiera, estaríamos ahí. Al no haberlo, tenemos igual que participar. ¿Me entiendes? Así que vayamos en un carrito bonito, feo, como tú lo digas, nosotros no vamos a perder nuestra naturaleza. Y vamos a hacer lo que estamos haciendo siempre. Luchar por la vida, la verdad y la libertad. Así el plan de gobierno diga cosas horrendas, la gente sabe por quién está votando. Los que me conocen saben cuál es mi temple y por qué estamos yendo acá a los antisistemas. Perfecto, doctor. Usted también estaba promoviendo la no proliferación de los famosos mosquitos. ¿Nos puede hablar al respecto, por favor? Los mosquitos de Bill Gates. El plan Volvaquia es justamente eso que estás hablando, de los mosquitos de Bill Gates, que están justamente, que se han implementado, que se intenta implementar en el país, que ya se ha invertido más de 5 millones de soles en esta porquería de experimentos, pero que la ciudad piloto, Comas, está resistiendo. Todo el país ya debería haber comenzado a enterarse de que en Comas se han soltado millones de mosquitos. Sin embargo, la resistencia, los despiertos de Lima, los antivacuna, los antisistema, están deteniendo este paso más del transhumanismo que no puede avanzar más en el Perú. Esta resistencia la hacemos nosotros. Esa gente está postulando ahí en Fe en el Perú. La dirigencia está postulando en Fe en el Perú. Entonces nosotros no somos verbo ni promesas. Simplemente nosotros hacemos desde hace rato esta lucha por la vida, la verdad y la libertad, y vamos a continuarla ahora desde el Senado de la República, así como en la Cámara de Diputados. Y en Comas están suspendiendo esta liberación de los mosquitos desde enero, que tenía que haber sido soltado el 15 de enero, pero porque Comas resiste lo han suspendido para febrero. Y ahora igual, Comas resiste con más fuerza y ya prácticamente se está postergando esta liberación de los mosquitos, probablemente indefinidamente, porque también si lo soltaran se generaría un conflicto social que solamente haría visible a quienes estamos en esta lucha, quienes estamos dirigiendo esta lucha por la vida, la verdad y la libertad, compatriota. Así está la situación de Comas y el plan Volvaquia.
¿Qué son esos mosquitos, doctor? Explíquenos, porque a veces los quechuas quizás no entendemos Plan Volvaquia, Agenda 2030, todos esos términos, ¿no? Que son términos técnicos. ¿Qué son esos famosos mosquitos? Esos mosquitos son zancudos Aedes aegypti que han sido fabricados en laboratorios biotecnológicos, los laboratorios de Bill Gates, llamados la empresa Oxitec. Estos mosquitos tienen infectados sus células con una bacteria llamada Volvaquia, por eso se llama el Plan Volvaquia. Esta bacteria, también igual fabricada, cuidada, incubada en estos laboratorios biotecnológicos, supuestamente dice la narrativa oficial del sistema sanitario que impide el desarrollo del virus del dengue en las células de los mosquitos infectados con esta bacteria. Entonces, la hembra del zancudo Aedes aegypti, la que transmite la enfermedad del dengue, al tener en sus células esta bacteria, no permitiría el desarrollo de este virus del dengue y por lo tanto, al inocularle a un ser humano, al chupar su sangre este mosquito, no le transmitiría el virus y no habría enfermedad. Así es la narrativa. Y entonces, en nombre de que el dengue es una enfermedad bien grave que mata a todo el mundo, así es la narrativa, ellos nos protegen a nosotros con este programa de prevención del dengue que se llama Plan Volvaquia. ¿Y qué pasaría con la diseminación o la proliferación de estos famosos mosquitos? ¿Qué pasaría con la población? Esta tecnología Volvaquia no tiene estudios de seguridad. Tiene estudios de eficacia, pero no tiene estudios de seguridad. O sea, no existen estudios científicos, ensayos clínicos aleatorizados, donde se comparen qué pasa cuando a las personas a las que se les aplica esta nueva tecnología, en un año, en 10 años, en 15 años, no se sabe los efectos adversos de esta nueva tecnología en las personas. Al no saberse qué efectos adversos podrían ocurrir, simplemente estamos hablando de un experimento. Entonces, teóricamente podrían ocurrir muchos desastres a nivel del ADN, a nivel de todos los animales, insectos principalmente que están en esta zona donde van a soltar los mosquitos, y en el ser humano cualquier cosa podría ocurrir. Es impredecible, desconocido lo que estaría ocurriendo en el ADN de las personas que han sido afectadas por esta tecnología Volvaquia. No la conocemos, no se han publicado estudios al respecto de esto, por lo tanto estaríamos especulando mucho, ¿no? Pero nada bueno sería realmente los efectos de esta tecnología en el ser humano, ¿no? Sabiendo de dónde proviene. Entonces el Perú, principalmente los pobladores del distrito de Comas, que se encuentra en Lima, serían parte de este conejillo de Indias para estas empresas globalistas. Así es, somos una granja humana de experimentos desde el año 1983, desde la firma del convenio de la Marina de Guerra del Perú con la Marina de Guerra de Estados Unidos, y se establecen laboratorios biotecnológicos en el país en 1983. Por ejemplo, hablando nomás del dengue, en 1958 se erradicó el dengue. El zancudo Aedes aegypti ya no existía más desde 1958 en el Perú. Sin embargo, un año después de la implementación de estos laboratorios, en 1984 aparece nuevamente el zancudo Aedes aegypti, curiosamente donde están instalados estos laboratorios allá en Loreto, allá en la selva del Perú, y desde ahí se reinfesta el Perú nuevamente. Cada año aumentan y aumentan los zancudos y han llegado hasta Lima y hasta los lugares, hasta la sierra, ya por todo lado hay zancudos. Todo esto es producto de los laboratorios biotecnológicos extranjeros de Estados Unidos que no responden a nosotros y que responden a ellos. Nosotros somos una granja de experimentos para todo tipo de investigaciones y para todo tipo de enfermedades tropicales, infecciosas, parasitológicas, etcétera, etcétera. ¿Y la población qué debería hacer para que no se prolifere estos mosquitos y a la vez no seamos parte de este sistema que quiere, bueno, usarnos como laboratorio, como usted dice?
Primero que nada tenemos que enterarnos pues de que realmente somos una granja de experimentos. Este proceso electoral nos sirve bastante para poder llegar nuevamente a los medios de comunicación locales, regionales, y poder vertir todas estas grandes verdades que no nos ofrecen los políticos tradicionales de turno. Esta es una vitrina importantísima donde la población cada vez se va a enterar qué cosa es el transhumanismo y por qué somos una granja de experimentos. Cuando la población tenga conciencia de esto, va a empujar a su clase política tradicional para que también tome conciencia y tenga dentro de sus propuestas también la solución de estos graves problemas que afectan la vida de la nación, el potencial biológico de nuestra población. Entonces, de eso se trata. No todavía hay conciencia, como tú lo ves, en los diferentes 30 y tantos partidos políticos que existen ahorita ofreciéndote promesas para el nuevo gobierno, el nuevo Senado, la nueva Cámara de Diputados. Entonces, estamos en ese proceso. Estamos en una lucha constante. De nada nos vale llegar nosotros sabiendo muchas cosas, pero sin que la población tome conciencia de eso y no apoye realmente con su participación, con su movilización, con su gran poder, la opinión pública. Nos falta todavía mucho que informar, nos falta despertar mucho más, y así que estamos en esa tarea, hermano. No solamente con los mosquitos somos laboratorio, somos experimento, sino también a través de las vacunas. Y hablando de las vacunas, no estoy mencionando solamente a las vacunas COVID, sino todo tipo de vacunas que se vienen desarrollando y a la vez ya existen para inoculación humana. Entonces, al respecto, ¿qué debemos hacer? A los niños hay que vacunar porque desde que sean niños ya están vacunando, vacuna para esto, para el otro, para aquello, y bueno, los niños ya crecen pues inoculados de no sé qué. Claro, todas las vacunas han sido analizadas en laboratorios independientes en varios países donde hay investigadores independientes, como por ejemplo en Argentina, en Canadá, en Alemania, y por ejemplo en Argentina, de donde salen los estudios en castellano, que son más fáciles, de mayor acceso para nosotros, vemos que se han encontrado un montón de metales pesados, como 55 elementos no declarados de la tabla periódica, no declarados por la industria farmacéutica, sustancias nanotecnológicas, microcircuitería, nanocircuitería. Prácticamente se ensamblan herramientas, hay microcircuitos intracelulares, un montón de, toda una sorpresa, te digo, y todo esto en el Perú no se quiere escuchar, no se quiere revisar. DIGEMIT, el Ministerio de Salud, Colegio Médico del Perú, todos son unos indiferentes ante tamaña verdad. Todos prácticamente como zombies, simplemente apoyan vacuna, hay que comprar más vacunas, toneladas de vacunas, millones de vacunas, premian con esas noticias de que hemos hecho historia, el Perú se convierte en el primer país en obtener las vacunas del del H3N2, etcétera, etcétera, y nos convertimos pues prácticamente simplemente en compradores de veneno, ¿no? O sea, pagamos para matar a la población. Eso es lo que ocurre en nuestro país. ¿Y usted tiene conocimiento de los efectos secundarios de las vacunas COVID, doctor? ¿Podría un poco mencionarnos? Hay actualmente cualquier cantidad de efectos de las vacunas COVID. En verdad, todas las vacunas son tóxicas, ¿ya? Estamos hablando de todas las vacunas. Las del COVID, aún más. Desde la del COVID ya se ha visto, pues, efectos de muertes repentinas, ¿ya? Personas jóvenes deportistas que de pronto simplemente se mueren en la cancha de fútbol o mueren en su casa durmiendo, niños vacunados que sufren derrames cerebrales en el patio de su escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay problemas cardíacos, problemas neurológicos, problemas como síndrome de Guillain-Barré, problemas, infartos de miocardio, muertes repentinas, todo tipo de cánceres, atrofias a nivel del testículo, de las gónadas femeninas. Por todo lado hay enfermedades autoinmunes y de todo tipo. Entonces,
estamos prácticamente envenenando a nuestra población, disminuyendo el potencial biológico de la nación, esterilizando a nuestra población. De eso se trata este juego, de esto se trata este globalismo, ¿no? Estas autoridades, esta oligarquía blanca blanca occidental de Bilderberg, ellos han expresado su voluntad de disminuir a la población. Lo dice el mismo Bill Gates. Ellos quieren disminuir a la población entre el 10 y el 15% y lo van a hacer con vacunas. Ellos mismos son los que nos traen los mosquitos ahora, los mosquitos de Bill Gates en comas. Doctor, ¿cuáles son sus planes si es que lograra ser elegido como senador nacional? Bueno, va a seguir siendo lo mismo que hemos hecho siempre. Nosotros estamos acá para despertar a la población. Nosotros vamos a por ejemplo, en el Senado, tomando como prioridad el detener el proceso de transhumanismo, tenemos que revisar todos los convenios que ha hecho la Marina de Guerra del Perú con Estados Unidos, todos los tratados internacionales, como por ejemplo el tratado pandémico, todos aquellos acuerdos internacionales, reglamentos sanitarios, etcétera, etcétera, tienen que ser revisados, porque ahí prácticamente queda bien claro que el Perú se compromete a entregar a nuestra población como una granja humana para experimentos, para usar vacunas en estado experimental, para comprar toneladas de vacunas de todo tipo, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que ser revisado y es una oportunidad para nosotros poder participar en el Senado y también en la Cámara de Diputados. En el Senado con la doctora Beatriz Mejía, que ya ustedes seguramente también la conocen. Ella es una mujer íntegra, una abogada que también ha luchado esta batalla desde hace 5 años en contra del transhumanismo, y nos disponemos justamente a priorizar esos aspectos que comprometen la vida de la nación. Tengo aquí una pregunta que me ha mandado nuestro compañero de estudio. ¿Qué propuesta tendría contra la delincuencia y la corrupción? Mira, al respecto de la corrupción, ya el candidato presidencial Álvaro Paz de la Barra, que tiene experiencia justamente en lo que son los temas de corrupción, porque conoce la estructura del Estado, ha sido presidente del AMPE, la Asociación de Municipalidades del Perú. Toda la sociedad es corrupta, todos los funcionarios del Estado en su gran mayoría son corruptos. Gobiernos regionales, DIGESAS, Ministerio de Salud, municipios, todo tipo de ministerios, prácticamente todos los funcionarios están padeciendo de este problema de la corrupción de manera generalizada. Lo ha dicho el mismo ex procurador anticorrupción, Cristian Salas, el año 2023, donde él establece o él relata que la corrupción es parte de nuestro sistema, está institucionalizada como un diezmo y que cada vez se hace más grande ese diezmo, ¿no? Entonces está corroído todo el sistema, no avanza el Perú sin corrupción. Entonces, ¿qué cosa es lo que plantea Álvaro Paz de la Barra? Plantea que se le dé 7 días hábiles para todos los funcionarios del Estado que hayan cometido actos de corrupción. 7 días para que se entreguen y renuncien a sus puestos en los ministerios, en los gobiernos municipales, en todas las estructuras del Estado. 7 días para que renunciando ellos puedan aminorar su pena y ya no sea cadena perpetua como lo plantea Álvaro Paz de la Barra por corrupción, sino sean de repente entre 10 a 20 años, depende de cómo colabore con erradicar esta lacra de la corrupción. Los que no renuncien entonces y hayan cometido actos de corrupción, estamos hablando de la gran mayoría, ¿no?, de estas autoridades que están ahí, de estos funcionarios, van a ser perseguidos por una mesa técnica anticorrupción, porque prácticamente todo ha quedado en huella. Hay huellas de corrupción por todos lados. Así que quienes no renuncien van a ser perseguidos si es que han cometido actos de corrupción. Así que de eso se trata. Y cuando sean encontrados, las pruebas de sus corruptelas van a ser condenados a cadena perpetua. Así es como plantea el Partido FE en el Perú erradicar la corrupción en el Estado.
Suena bonito, doctor, pero tú sabes que la ciudadanía ya no confía en los políticos, aunque hablen bonito, aunque digan bonito, aunque tengan un buen plan, pero igual. Entonces, ¿qué piensa hacer o de qué manera se quiere ganar los votos de los ciudadanos? La ciudadanía ya no cree en nadie ya, como tú lo has dicho. Ya, por eso a mí ya no me da ganas ni de hablar nada ya. La gente que te conoce ya sabe realmente a quién te está apoyando. O sea, si hay candidatos como miles de candidatos que hay, si son nuevos, ya las personas ya no les conocen ya. Y si son antiguos, ya los conocen porque han participado en el congreso anterior o en el anterior y ya saben de qué pie cojean. Entonces, lo único que yo aspiro simplemente es a que las personas que me conocen, que saben quién soy yo, que han estado acompañándome durante 5 años en estas largas luchas de este último periodo de 5 años en contra del transhumanismo, simplemente confío en que nos van a ayudar a seguir peleando esta batalla, ahora ya desde el Senado. ¿Para qué más hablar? Está por demás. A uno lo hace su trayectoria, sus actos, y no las palabras ni las promesas. Cierto, ya no sirven las palabras ni las promesas porque cada político que ha entrado al poder, sea la presidencia o al Congreso, durante la campaña hablan bonito, prometen cosas, pero cuando entran dan espalda a la población, incluso como usted sabe, conocimiento público, de que algunos congresistas incluso han mencionado de que después de ser elegidos, ¿no? Después de estar en el Congreso, a la población no se le escucha, la población no debe incluir no debe ser parte de este gobierno, sino nosotros hemos sido elegidos y todas esas cosas, ¿no? Entonces, doctor, ¿usted mantendrá su palabra? Mira, yo ya estuve en el Congreso. Yo tengo que ser juzgado por mis hechos, por mi trayectoria. Yo no tengo que ser juzgado por lo que yo diga que vaya a hacer mañana. Yo tengo que ser juzgado por lo que yo hago hoy, por lo que he hecho ayer, por lo que he hecho durante toda mi vida. Entonces, confío simplemente en que las personas sabias, los que saben votar, no van a votar por de repente personas que no conocen, y que las personas que van a votar por mí son personas que sí saben de mí y saben lo que estoy haciendo y a qué estoy yendo. Perfecto, doctor. ¿Algo más que agregar para que podamos finalizar nuestra entrevista? ¿O qué deben hacer los ciudadanos para que usted pueda ser elegido este 10 de abril? El 12 de abril, el domingo 12 de abril, simplemente cuando vayan a votar, sepan de que existen 5 elecciones diferentes. Es una elección bien compleja, nunca hemos tenido una elección así. Siempre hemos votado por un presidente, por un congresista y por un parlamentario andino, desde hace no hace mucho tampoco. Entonces ahora vas a votar por un presidente, por un senador nacional, por un senador regional de Ayacucho, por un diputado de Ayacucho y por un parlamentario andino. Son 5 elecciones diferentes, cada una es independiente. Puedes votar por presidente, de repente te gusta López Chau, te gusta el Chancho, te gusta Keiko, no lo sé, puedes votar por cualquiera de ellos, y en la Cámara de Senadores también puedes votar por cualquiera, es independiente. Entonces yo estoy en la columna número 2, en la segunda columna del Senado Nacional. En la mitad exactamente, en el centro de la cédula, está el partido Fe en el Perú, cuyo símbolo es un cuadrado verde. ¿Ya? Y ahí en letras pequeñitas, blanquitas, dice Partido Político Fe en el Perú. Ese cuadrado verde es lo que se distingue en el medio, en el centro de la cédula de votación, y en esa columna del Senado Nacional, en la segunda columna, marquen ese cuadrado verde y escriban el número 9, y así estarán votando por Iro Chagua para el Senado Nacional, compatriotas de Ayacucho. Yo te agradezco bastante. Antes de finalizar, doctor, una última pregunta, ya que ahora hay senador nacional, senador regional y diputados.
¿Cuál es la diferencia para que nuestros oyentes y lo que están viendo a través de las redes sociales puedan diferenciarlo? A ver, el diputado es un parlamentario que se va a encargar de elaborar propuestas de ley, ¿ya? Entonces, es la actividad clásica que hacían los congresistas, ¿no? En este caso, los diputados se van a encargar de hacer estos proyectos de ley. Y esto va a pasar a la Cámara de Senadores, y el Senado es quien va a evaluar, discutir y aprobar estas propuestas de ley. Entonces, más o menos, así es como a grandes rasgos se diferenciaría. Tú ves un senador regional y un senador nacional. Eso es lamentablemente una diferencia que existe en este proceso electoral, pero en la práctica, o una vez ganado el proceso, los senadores, así hayan sido el senador de Ayacucho y haya ingresado un senador de Ayacucho de cualquier partido y haya ingresado de repente Iro Chagua por cualquier partido o cualquier senador nacional de cualquier partido, cuando ya llegan a ser electos, tanto el senador de región o el senador nacional van a hacer exactamente lo mismo, son iguales en la Cámara de Senadores, no tienen distinción, simplemente somos senadores de la República, nada más. Pero es en este proceso de elecciones en el que se hace esa diferencia, ¿no? Que postula al Senado Nacional y el otro postula al Senado Regional, pero como le digo, en la práctica o después de las elecciones vamos a hacer exactamente lo mismo, senadores ambos. ¿Y usted como senador nacional puede ser elegido en cualquier parte del Perú o solamente Ayacucho? No, la candidatura del Senado Nacional es como la candidatura de un presidente, es a nivel nacional. Pueden votar por mí en Ayacucho, en Huancavelica, en Lima, en Italia, en Estados Unidos. Cualquier peruano que esté residiendo en el extranjero puede votar por mí, por el senador nacional. No así el senador regional, ¿no? Ahí sí solamente los compatriotas de Ayacucho nada más pueden votar por sus candidatos al Senado de Ayacucho. ¿Y quién es su senador regional por Ayacucho? ¿Cómo? ¿El senador regional de Ayacucho? Sí, ¿cómo? Por el Partido Fe en el Perú, ¿quién es el senador regional por Ayacucho? Ya no, el Partido Fe en el Perú no está llevando candidatos al Senado Nacional, al Senado Regional por Ayacucho. No hay candidaturas del Partido Fe en el Perú para el Senado Regional en Ayacucho. Solamente senadores nacionales. ¿Y eso pasa en todas las regiones? En otras regiones sí hay. En otras regiones sí existen candidatos al Senado Regional. En Tumbes, en Lambayeque, en otras regiones, ¿no? Pero en Ayacucho no hay candidatos a la Cámara de Diputados ni al Senado Regional de Ayacucho. Ya, doctor, entonces, para finalizar, ¿qué deben hacer los ciudadanos este 12 de abril? Votar. Marquen el cuadradito verde en el centro de la cédula y escriban el número 9 ahí en la segunda columna, en la columna del Senado Nacional. Muchas gracias, te agradezco por esta oportunidad de poder expresar estas palabras de repente tan difíciles, tan extrañas, estos problemas que vive nuestro país y que no se dejan escuchar en otros medios, en otras emisoras, con otros locutores, otros entrevistadores. Así nada más no se permite justamente hablar de estos temas. Pero te agradezco bastante que aquí nos hayas dado la oportunidad de poder expresar estos problemas tan importantes que vive nuestro país y que estoy seguro por medio de otros políticos tradicionales no se van a enterar. Muchas gracias, Tarcisio. Muy buenas noches, doctor Giro. Hasta la próxima entrevista y no se olvide, ¿no?, que quizás cercanas a las elecciones podamos también hacer un enlace desde el lugar donde se encuentre, ya que a través de las plataformas digitales podemos llegar y estar cercanos siempre, doctor. Queda invitado para la próxima entrevista. Muchas gracias. Saludos a toda la gente de Ayacucho, a todas tus radioescuchas.
Ariwa challaykuna pani challaykuna kaynata tukuykullanchik kay entrevista kay doctor Giro Chagua payri kirichkan senador nacional nisqanman ari kaypi parlarqanchik riki chay agenda 2030 nisqanmanta chay chuspichakunamanta chay ñataq riki seguramente mistipi kaptin qankuna manapas entendiykurqankichikchu porque ñuqanchikqa kay quichuachapi quichua runapaq ayacucho llaqtapaq chanka runakunapaq riki wawqi challaykuna panchallaykuna transmitillanchik riki entonces, chaynaqa riki quizás wakaqnikichik uyarikurqankichik wakunikichik aburrikururqankichik pas imaynam chay mistepiqa chay wiraquchaqari doctor Giro Chagua richkan como senador nacional paypaqa putayguachik si may llaqtamantapas kay Ayacuchulawmanta waka Icalawmanta Huancayulawmanta Limapi kaqkunapas lliwcha riki chaynatam niwachkanchik riki wawqichallaykuna paychallaykuna riki kaypitaq parlarinchik riki plan de gobiernomantapas lliwchamanta riki quizás que haber algún comentario que hay picachcampas, a ver, jawachaykullasaq revisa chaykullasaq riki wawqillaykuna panchallaykuna hay programa llanchikta, a ver, tenemos alguna cosita, a ver, jawachaykusunchik kaypi tapukuypas kachkan manaq tukuchaykuchkaspa riki manaraq tukuchaykuchkaspa wawqillaykuna panichallaykuna ay jawachaykusunchik tapukuypas imapas saludupas kachkampas manangancho ahí está, sí, estamos Edith Loyo, una hora potente. En Mabellido, doctor Giro debería presentarse siempre con el logo de su partido y el número de su candidatura al Senado. En España, ojalá su participación política en Perú vaya electoral. Doctor Giro Chagua sea senador, no solo doctor, hay varios candidatos, senador, diputados que son antivacunas y está en el partido del doctor Giro Chagua. Saludos también para el doctor Giro Chagua, que hay presente que hay Guzmán y Denis Choquecawa, para ir pasar al 100% transmitir a través de las redes sociales. Facebook, YouTube, Nisjanta Kama, Cheñeta Rique, hay frecuencia modulada de Radio Agricultura 89.7 Vinchos, Cheñeta Rique, Huamanga Yactapa 100.5. Con la tucupainima chaykunchi que en punto ojilaygun valaygun ajalaygus panchi en punto riki tucupaykuchkanchi chaynaq pajarin ñari que más willakuykunata jiperikuykus chaykamullasaq manaña más tarimarisunñachu kaypiqa astawan riki mana wakiq willakuykunawan chaqkunanchikpaq kay programata kay fe en el Perú kaqkuna riki compartikunankupaq chaynaqa pasakullanchik ripuchakullanchik ojilaykuna vallaykuna pajarin kama tutamanta kama. Chayaykamu, Rimarininchi, informativo regional. Uyariway, Zapapunchau, Kay Orata, Kay Guaira, Wasintakama, Yatana Kajkama Chikuynintakama. Kay Pimerimasu, Tukuyuricha, Huyakuykunata, Llaqtanchikpata, Perú Suyunchikpata, Hinaspa Huklaukunamantapas, Imam Kajta, Mana Pantachinakuspa. Chaynaqa liw yanakuychik hinaspa kichaychik uyarinata uyariwanaykichikpa. Tarcisio Quispe uyarimusunkichik chaynaqa hayakamuy willakamuway utaq asuykamuy rimarinata.